Tercer video de perspectiva cónica para dibujo de configuración. En este caso, después de haber visto los dos videos anteriores, vamos a comenzar a dar un ejemplo concreto de un volumen mucho más complejo. En este caso, como mostramos en el video inicial, tenemos una figura dibujada en isométrica, lo que significa que todos los costados, todas las líneas del objeto son paralelas entre sí. Está dibujado entonces a 30 grados cada plano del volumen. Recordemos esto que es bien importante. La axonometría isométrica es una manera de representar el volumen, pero los seres humanos no vemos la realidad en axonometría, ni isométrica ni ninguna otra. Vemos la realidad en perspectiva cónica, de ahí que estemos dando esa transición hacia ese tema. Vamos a proceder entonces a dibujar este volumen y, siguiendo el orden de nuestros procesos, vamos a interpretarlo primero en perspectiva cónica central, es decir, primero con un solo punto de fuga. Dibujar un cubo es relativamente fácil, pero comenzar a involucrarse con volúmenes cada vez más difíciles como este es el paso imprescindible para empezar a dominar la perspectiva. ¿Cómo solemos dibujar volúmenes complejos? Ya hemos visto en clases anteriores que hay dos formas. Puedo dibujarlo a partir de sustracciones y adiciones de volúmenes, partiendo de un gran volumen inicial que puede ser un gran cubo, así fue dibujado este ejemplo en isométrica, o podemos ir adicionando poco a poco volúmenes más pequeños. Vamos a comenzar con el procedimiento quizá más fácil de comprender, y es interpretar a partir de un gran volumen, de una gran caja. Primer paso entonces, tenemos una línea del horizonte, perspectiva cónica central. A continuación colocamos un solo punto de fuga. En este caso decidí colocarlo al lado izquierdo del papel porque voy a dedicar el costado derecho del papel a hacer el planteamiento del volumen. Esa decisión corresponde al dibujante estrictamente. Podemos hacerlo totalmente al contrario. ¿Qué va a suceder? Lo primero que tenemos que determinar a partir del dibujo que ya tenemos en isométrica es si el plano derecho del volumen va a ser el plano frontal o si el plano izquierdo va a ser el plano frontal. Y tomar la decisión. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en perspectiva cónica central o de un punto de fuga, el plano frontal tiene que estar claramente de frente, valga la redundancia. Vamos a imaginarnos que el plano frontal, en este caso, va a ser este del lado derecho de nuestro dibujo en isométrica. Vamos además a determinar, como ya lo vimos en el ejemplo de los cubos, si el objeto queda en el horizonte, atravesado por este en la mitad, debajo del horizonte o encima del horizonte. Intentaremos hacer variaciones del mismo ejemplo. Vamos a empezar con el objeto por debajo del horizonte. Dijimos que el plano frontal a partir de este momento es el lateral derecho de nuestro dibujo isométrico. De modo que puedo comenzar a generar el dibujo. Voy a comenzar con el color rojo. Un gran cubo, que es el volumen principal. Entonces ya sabemos que si se trata de un cubo, lo primero es hacer un cuadrado completamente de frente. Posteriormente, como lo vimos en el primer video, fugamos desde los vértices del volumen de esta manera. Generamos una profundidad que ya sabemos debe ser inferior a la altura del volumen por tratarse de un cubo. Por medio de paralelas estamos completando el volumen. Por el momento, es la recomendación por eso de usar lápices de colores. No estamos haciendo definición total de los planos. Una de las utilidades que tiene utilizar los lápices de colores distintos es separar en etapas del proceso para evitar confusiones. Teniendo el volumen inicial, puedo empezar a analizar en la isométrica qué planos tendría completamente de frente. Tengo completamente de frente, por ejemplo, el cilindro. Es muy sencillo de resolver en este caso. El cilindro abarca la mitad del ancho del cubo en el dibujo isométrico. Eso quiere decir que en mi dibujo de perspectiva cónica puedo colocar, indicando el centro del plano, esta línea en azul,
Y esto, que sería un cilindro, al estar visto completamente de frente, se convertiría en básicamente un círculo. Pero ahí hay un problema, la perspectiva empieza a afectar este cilindro de una manera muy importante. Al estar por debajo del horizonte, una vez que establezco la mitad del plano frontal, fugo ese punto, como se ve en azul, lo prolongo hacia adelante un tramo, lo mismo puedo hacer con este costado del cubo, de esta manera. De ese modo voy a establecer otro plano frontal. No hay que olvidar que estamos en perspectiva cónica central. Voy a dibujarlo en azul. Se trataría, por supuesto, de un cuadrado proyectado hacia adelante. Estoy haciendo lo que técnicamente se llamaría una extrusión del volumen. Al tener este plano frontal, que es un cuadrado más grande que el área que tendría contra el plano del fondo, puedo hacer una última fuga en azul al punto de fuga, lo que me daría este volumen cúbico que ustedes creo alcanzan a percibir en color azul. ¿Por qué hay que hacer todo esto? No hay que olvidar que siempre que dibujemos cilindros o formas similares, hay que partir siempre de volúmenes, en este caso cúbicos, que nos permitan inscribir en ellos elipses o, en este caso, círculos. Por estar completamente de frente, este volumen estaría formado, si lo convierto en un plano completamente transparente, por un círculo al fondo. Este sería el diámetro que tendría entonces el cilindro en el lugar donde está adicionado al volumen principal cúbico. Observen el diámetro que tiene, es la cuarta parte del cubo rojo, pero en cambio este, que es un plano mucho más cercano, se convierte entonces, si hacemos las diagonales y las divisiones para controlar el círculo, en un círculo de mucho mayor diámetro. ¿Por qué es de mayor diámetro? Porque estamos siguiendo las pautas de la perspectiva cónica, que nos dice de manera muy sencilla: lo que está más cerca se ve más grande que lo que está más lejos. Esa es la regla número 1 de la perspectiva cónica, no importa si es central u oblicua. De modo que en este cilindro que voy a completar aquí, el plano que está en este lugar está más cerca de mí, por esa razón tiene un diámetro mayor que el que está adicionado al volumen cúbico rojo. Una vez que tengo esos dos círculos establecidos, basta con generar tangentes, por supuesto, fugadas, todo está fugado, y esas tangentes fugadas son las que finalmente establecen la forma definitiva de ese cilindro. Aquí lo voy a pasar a color negro, solo necesito reteñir el segmento correspondiente y aquí tendríamos el círculo que haría parte del diámetro de ese cilindro. Ya tenemos resuelto entonces el primer problema. En este caso, el cilindro, que en isométrica, a diferencia de cónica, conserva el mismo diámetro, la elipse de adelante y la de atrás. Nada de eso sucede en cónica, donde el diámetro de los círculos se modifica considerablemente. Aquí los comparo con el lápiz. Noten ustedes la posición de la uña del dedo índice midiendo el diámetro del círculo de adelante. Comparémoslo con el de atrás. Miren la enorme diferencia, es casi 1 centímetro, debido a la distancia teórica que tendrían los dos. También va a suceder algo similar con esta pendiente. Se trata de una pendiente a 45 grados en mi dibujo isométrico. Entonces, sencillamente aquí hago algo muy similar a lo que ya hice con el cilindro. Establezco hacia adelante, por medio de puntos, por medio del punto de fuga, la posición de un plano. Aquí lo ven ustedes, un plano fugado, prolongado hacia adelante, saliendo más allá del volumen. Gracias a eso, luego mido la mitad de su altura, como aparece aquí en axonometría isométrica, la mitad de la altura del volumen, y teniendo ese sitio, que está ya también conteniendo el cubo que me dio origen al cilindro, simplemente añado estas diagonales. Observen lo que va a pasar. Conecto en diagonal desde este vértice hasta este, me daría la primera línea de la pendiente a 45, y lo mismo hacemos en el otro costado. Y tenemos como resultado
la pendiente proyectada, que enseguida procedo a pasar a color negro para diferenciarla claramente. De nuevo el extraño fenómeno distorsivo que tiene la perspectiva cónica con respecto a las distancias. Observemos por un momento, esa pendiente no es la misma en absoluto que se vería en isométrica. De hecho, este sitio está más cerca que la parte de atrás. Observen cómo nos engañan los ojos. A simple vista, parecería que la pendiente está construida por paralelas. No están paralelas en absoluto. La prueba está nuevamente que al medir con mi lápiz, observen la posición de mi dedo índice. Si comparo esa distancia con la línea de atrás, notarán que la de atrás es más chica que la de adelante. Por supuesto, porque estoy aquí más cerca del volumen que en el sitio donde la pendiente termina. Ya hemos resuelto los quizá más complejos dos volúmenes que tendría la versión en perspectiva cónica de este objeto. Procedo ahora a trabajar este vacío que se presenta aquí, que es la cuarta parte del volumen en la esquina. También la resuelvo, todas las profundidades hay que fugarlas, de manera que desde este vértice fugo, tal y como me lo indica esta esquina, esta línea va a quedar fugada. Esta también procedo a fugarla. Ahí estaría. Por el costado, acá, aunque hay una coincidencia aquí de planos, veo que en la mitad del cubo original estaría la profundidad. ¿Cómo encuentro yo mitades en perspectiva? Que no es lo mismo que las mitades en isométrica. Observen el plano rojo que tengo a este costado. Necesito establecer la mitad de ese plano al fondo, la mitad de esta distancia de profundidad. Se utilizan simplemente dos diagonales. Al unir estos vértices en diagonal, sin necesidad de ningún otro instrumento de medición, esas diagonales, si se trazan eficientemente, me dicen dónde quedaría el centro. Ahora sí, estoy seguro de que este centro sería un centro en perspectiva. Nuevamente, miren la alteración de las profundidades. Observen cómo es de grande la mitad delantera de esa parte del volumen y cómo es de pequeña la mitad de atrás. Algo que nunca sucedería en isométrica, donde tanto la mitad delantera como la de atrás conservan la misma magnitud. De modo que ya puedo completar en negro, ya sé que llega hasta este sitio, y aquí, paralelo a la línea frontal, esta otra, y ya tenemos este plano que equivaldría a este en axonometría isométrica. Finalmente, subo aquí para completar esta arista, una nueva arista de profundidad, en este sitio, que iría hasta esta línea azul que hace rato coloqué para poder hacer el volumen allí. Y si tengo en cuenta la prolongación hasta arriba, encontraría nuevamente otro plano importantísimo acá. Ahí tienen ustedes, ya pasado a color negro, todos los planos visibles. Ya puedo ir completando mi figura. Ya sé que no necesito procedimientos distintos y tengo acá completa esta primera parte del problema. Solamente resta añadir este volumen, que es 1/8 del volumen total. Este volumen que está aquí es quitado de acá. Simplemente voy atrás, la misma distancia que puse aquí, la prolongo de costado, completamente horizontal. Estamos en perspectiva de un solo punto de fuga. Esta misma distancia también la prolongo acá. Por supuesto, esto me duplica este plano. Son dos planos a la misma distancia, de manera que son iguales, no hay problema en eso. Y ahora, usando azul, los fugo. Todas las profundidades se fugan, ¿no? Al punto de fuga, este plano final del volumen lo prolongo también y por deducción encuentro la forma. Completo esa última edición y tenemos a la vista un volumen muchísimo más complejo que el elemental cubo que utilizamos para explicar los primeros fundamentos de la perspectiva cónica. Observen ustedes ya completa la figura, completamente pasada a negro, todas las aristas visibles y, lo más importante de todo,
pueden comparar perfectamente el resultado en la misma imagen. Observen la enorme diferencia entre un objeto dibujado en isométrica, completamente paralelas todas sus distancias, sin distorsión alguna, y un objeto dibujado con un punto de fuga, con los correspondientes cambios de dimensión según la distancia. Lo que está más cerca se ve más grande, lo que está más atrás se ve más pequeño. Concluimos este ejemplo de una figura mucho más compleja. En la siguiente parte o en el siguiente video someteremos la misma figura a un problema aún más complejo, y es interpretarlo no con uno, sino con dos puntos de fuga.